Le voy a dar las indicaciones. Usted tiene 5 minutos según la convocatoria. Vamos a ampliarlo si usted desea tener 2 minutos más, o sea, serían 7 minutos para la presentación de su plan de trabajo. Luego vamos a estar a una fase de pregunta y respuesta donde usted va a tener un máximo de 3 minutos para poder responder cualquier interrogante. Usted puede llevar su control de tiempo. Aquí hay un cronómetro para que lo pueda ver. Vamos a ser estrictos en el tiempo por la agenda que tenemos, así que le concedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí está la presentación por ahí. Muy amables. Mi nombre es Tomás Ramírez López. No había visto esto, ¿no? Recientemente cumplimos 25 años de casados con mi esposa. Soy padre y soy hombre de familia. 52 años de edad, y de esos 52 años, 24 los he dedicado al ejercicio de la persecución penal en la gran institución del Ministerio Público. Siguiente, por favor. De esos 52 años de edad, la mitad de mi vida se la dejé a la persecución penal. Y digo esto porque cuando tenía 50 años, casi la mitad, fui removido sin explicación alguna, que espero tener alguna oportunidad de explicar en el desarrollo de la presentación. El fundamento de mi presentación del plan, en primer lugar, es el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 2 de la Constitución Política, que establece que es deber del Estado garantizar a la población, en primer lugar, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz, de donde nace el poder punitivo del Estado, que es trasladado al fiscal general y jefe del Ministerio Público de conformidad con el artículo 251 de la misma Constitución, y el fiscal general de la República se lo traslada al personal fiscal de las diferentes categorías por medio del artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y el plan también está fundado en el Código Procesal Penal. Siguiente, por favor. He tomado como punto de partida para este plan los ejes de la política democrática, de política criminal democrática del Estado de Guatemala, comenzando por el de prevención, que si bien es cierto no es el fuerte del Ministerio Público, posiblemente tenga oportunidad de ampliar esta parte. Sí enfatizo el eje de investigación y sanción, que una investigación bien fundada, científica, con medios de convicción que se relacionen y me ayuden a presentar el caso ante los tribunales de justicia, va a tener como efecto una sanción de conformidad con las acciones realizadas y que pueda demostrar jurídicamente a los tribunales con prueba fundada. Tengo amplia experiencia en esto y también espero poder profundizar un poquito en la presentación. No da tiempo, pero posiblemente en la ronda de las preguntas. Y la reinserción no es el fuerte de la institución tampoco, pero sí tenemos una intervención por el hecho de que existe inclusive una fiscalía de ejecución para el control de la aplicación de las penas. Siguiente, por favor. Los ejes transversales. En primer lugar, la lucha contra la corrupción. Estará haciendo un análisis de casos de la Fiscalía contra la corrupción y su estado actual. Estará evaluando la competencia y evaluación de casos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Esto tiene un sentido, es del conocimiento de ustedes como juristas y conocedores del derecho, que el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con la que se relacionaba el trabajo de la FECI, pues era establecer la existencia de grupos clandestinos de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. Entonces vale la pena hacer un análisis de lo que realmente está conociendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. En el siguiente eje transversal tengo la lucha contra la impunidad, y en ese sentido quiero atacar esa falsa efectividad que está proyectando el Ministerio Público en este momento. ¿Por qué razón? Porque están fundamentando la efectividad de la institución únicamente en salidas procesales, y estas están concentradas en desestimaciones y archivos. Eso no son resultados de justicia para una población que busca respuestas de la institución encargada de la persecución penal. Esto se relaciona también con una revisión que haré de las normas ISO 9001-2015,
en el sentido que estas normas son las que están provocando esa exigencia de salidas a los fiscales y por esa razón las fiscalías están enfocadas en desestimar y archivar. La desestimación tiene su fundamento legal, se puede desestimar lógicamente de acuerdo a lo que establece el artículo 310 del Código Procesal Penal cuando no es delito y cuando no se pueda proceder. ¿Cuándo no es delito? La población y cualquier persona tiene la facultad de denunciar cualquier hecho. Puede denunciar que en este momento me paro, tropiezo y caigo, pero eso no encuadra en una conducta penal en ningún tipo penal. Claro que se puede desestimar. La siguiente posibilidad es que no se pueda proceder cuando existe una causa objetiva de punibilidad, como por ejemplo el delito de acusación y denuncia falsas, que lo encontramos en el artículo 453 del Código Penal. Hay ciertas condiciones ahí para poder continuar. La lucha contra la discriminación y el racismo con absoluto respeto a los pueblos indígenas, a las autoridades ancestrales y grupos vulnerabilizados. Como último eje transversal, ética y profesionalismo, proyectar integridad, no exigirla. Yo puedo proyectar integridad, puedo proyectar honestidad, equidad y absoluto respeto a la víctima y un fortalecimiento de la unidad de capacitación. Siguiente, por favor. Absoluto apego a los principios de legalidad, objetividad e igualdad. El Ministerio Público no se puede prestar a forzar conductas de determinadas personas y querer encuadrarlas en un tipo penal. Tenemos que hacer una tipificación objetiva, un análisis profundo y una tipificación que realmente puedan encuadrarse y no forzar las conductas, ya sea para introducirlas, adecuarlas a un tipo o eliminarlas. Yo no estoy para favorecer a nadie ni para perjudicar a nadie, que se relaciona con la objetividad y la imparcialidad. Siguiente, por favor. Respeto a la carrera fiscal, estabilidad para los más de 12.500 trabajadores con los que cuenta la institución en este momento, que literalmente viven atemorizados. Mi caso, por ejemplo, fue utilizado para amedrentar fiscales porque teniendo una carrera limpia, intachable, de 24 años en la institución, comenzando de oficial de Fiscalía 1, auxiliar fiscal, agente fiscal, fiscal de distrito y fiscal de sección, fui removido sin causa, sin explicación. Claro que yo sí tengo una explicación. ¿Podemos seguir, por favor? Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente fase de pregunta y respuesta. Vamos por el orden, primero decano Lepe y luego decano Cordón. Muchas gracias, señora presidenta. Postulante Ramírez López, bienvenido. Usted ha subrayado dos elementos en su plan de trabajo que me llaman la atención. Y entonces quisiera a ver si con el tiempo que tiene para la respuesta pudiera abarcar dos temas. Muchos de los postulantes han mencionado el tema de la efectividad a través de la desestimación como algo, algunos positivo, otros negativamente. Sin embargo, en periodos anteriores la crítica era la mora fiscal. Me gustaría que pudiera indicarme cuáles serían las acciones o políticas que usted implementaría en caso de ser nombrado fiscal general para guardar un equilibrio entre efectividad y mora fiscal, y si pudiera ampliar su caso particular, pero en relación a la situación actual de la carrera fiscal y qué políticas emplearía usted para fortalecerla más allá de la capacitación y profesionalización. Sí, gracias. Inicialmente, en cuanto al tema de la desestimación y el archivo, como mencioné en mi exposición, son figuras procesales que existen. Artículo 310, que ya más o menos mencioné cuáles son los supuestos, y el artículo 327 que contempla el archivo de una denuncia. Claro que se puede desestimar, claro que se puede archivar, porque en el caso del archivo se puede desestimar cuando no se ha individualizado a una persona responsable de una conducta delictiva, pero siempre que se haga una correcta investigación.
No podemos caer en archivar y desestimar solo porque es una exigencia y que si no cumplo con ciertas metas, puedo ser sancionado, inclusive destituido o removido. La siguiente, perdón, era en cuanto a la carrera fiscal. Correcto. Sí, les mencionaba esa parte porque en la carrera fiscal no podemos confundir quiénes son personal de carrera fiscal y quiénes son personal de confianza. En mi caso, comencé como oficial de Fiscalía 1 en Escuintla en el 2001. Mi primer ascenso lo tuve con el fiscal de León Argueta, auxiliar fiscal. El segundo ascenso, agente fiscal en el tiempo de la doctora Claudia Paz y Paz, que fue agente fiscal. El tercero, fiscal de distrito, donde fungí en la Fiscalía Jalapa, en el tiempo de la licenciada Telma Aldana. Y por último, yo no estaba pidiendo ser trasladado a la Fiscalía de Derechos Humanos, fui ascendido a fiscal de sección de la Fiscalía de Derechos Humanos en el tiempo de la doctora Porras. Personal de confianza, ¿de quién era? De ninguno. Fueron puestos que fui obteniendo de conformidad con los méritos logrados y por la eficiencia y la calidad de los resultados obtenidos. Y entonces esa es una situación impresionante porque por hacer mi trabajo apegado a los principios de legalidad, objetividad e igualdad, después de realizar grandes batallas jurídicas y legales en los grandes casos que tenía a mi cargo en la Fiscalía de Derechos Humanos, pues hay otro detalle ahí, la fiscalía fue desmantelada, casi desarticulada, habilitada, hasta el punto de llegar al momento de que determinaron que no les convenía que yo continuara al frente de la fiscalía. Muchas gracias. Decano Cordón. Gracias, señora Presidente. Magíster Ramírez López, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. En buena medida, mi pregunta está totalmente vinculada con la pregunta anterior. Contestó ya una primera parte. Si usted quisiera ahondar un poco, ¿cuál es el diagnóstico que usted daría de la situación actual de la carrera fiscal? Y más que eso, ¿cuál es su propuesta de fortalecimiento de la carrera fiscal? Gracias. El diagnóstico es que está vulnerable totalmente, no se respeta en este momento. Cualquier fiscal puede estar en una reunión trascendental tratando temas de la fiscalía, en un debate de un tema de graves atentados contra la vida, por ejemplo, y pensando si mañana lo van a llamar a recursos humanos para notificarle que ha sido destituido o removido. La gente literalmente no puede trabajar tranquila. Yo tengo la experiencia de trabajar casos de alto impacto. Tuve la oportunidad cuando fui agente fiscal de trabajar contra organizaciones criminales dedicadas a delitos de narcotráfico, lavado de dinero, otros activos y delitos del orden tributario. Trabajé grandes casos de delitos contra la vida. Trabajé los casos más mediáticos que existieron en el periodo 2011 al 2017 de femicidio. Y entonces, imagínense estar trabajando un caso de esta magnitud y con la incertidumbre de que al regresar a la fiscalía me dijeran, véngase. Y han pasado casos en los que después de reuniones con autoridades importantes, inmediatamente, mire, pase a recursos humanos. Es una falta de respeto totalmente. Y en esto tiene mucho que ver, pues, el respeto al personal fiscal, valorar el trabajo del personal fiscal, porque esos grandes resultados que se pretenden no los obtiene el fiscal general. Claro que dirige, claro que, pero no puede intervenir en la obtención de resultados. Entonces yo, con mi perfil, ustedes tienen la garantía que yo voy a dirigir el Ministerio Público y no voy a preguntar qué hacen los fiscales. Yo tuve la oportunidad de ver transiciones de administraciones de Disculpe la fiscales. interrupción por el tiempo, pero ¿cuál es Perdón, la propuesta de fortalecimiento de la carrera fiscal entonces? Perdón. Fortalecimiento de la carrera fiscal, este reconocimiento de la carrera. Yo coloqué por aquí, por ejemplo, un reconocimiento de los 15 años de trayectoria intachable en la institución, un reconocimiento de los 20 años de trayectoria como fiscal en la institución. Y no puede ser que porque estoy llevando un caso que a alguien no le conviene, sea removido sin ninguna razón, por trabajar apegado a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Muchas gracias. Gracias, presidente. Decano Aragón. Muchas gracias. Buenos días.
Hace unos días recibimos una comunicación de las víctimas del conflicto armado y veo que en su plan de trabajo usted aborda un tema de la justicia transicional. Las últimas 3 administraciones del Ministerio Público pues, han tenido algún enfoque hacia cierto tipo de delitos. Y usted aquí menciona, pues evidentemente, los compromisos del acuerdo, de los acuerdos de paz. ¿Cuál es su política o qué política y qué acciones plantea de conformidad con lo que pues aquí está de forma resumida con relación a la justicia transicional y el cumplimiento de los acuerdos de paz en esta materia? Y la Fiscalía de Derechos Humanos, que es justamente la que en esa comunicación de las víctimas se hacía ver el debilitamiento de esta fiscalía. Muchas gracias, señor decano. Conozco perfectamente el tema porque los últimos años de mi carrera fiscal fueron 3 años, 2 meses a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos. En primer lugar, el respeto a las víctimas, que es a quien se debe el trabajo de investigación del Ministerio Público. La valoración a las víctimas, a quienes nos debemos el respeto a los pueblos indígenas, a las autoridades ancestrales, el respeto al proceso. Los grandes casos de violaciones a los derechos humanos estaban a mi cargo en la Fiscalía de Derechos Humanos. Casos bajo supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sentencia condenatoria en contra del Estado de Guatemala, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y son casos que no se pueden descuidar, y ahí lamentablemente caemos otra vez en la legalidad, objetividad e imparcialidad. Fui testigo del debilitamiento y desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos. Por ejemplo, teníamos casos en las fiscalías de distrito y fiscalías municipales, miles de casos, y siempre existía esa parte. Se los trasladamos a la Fiscalía de Derechos Humanos. Claro que sí, porque teníamos la competencia de conformidad con el Acuerdo 68-2019. El problema es que la Fiscalía debía ser fortalecida. ¿Qué sucedió con ese fortalecimiento? Personal, vehículos, el inmueble donde está la fiscalía está en condiciones deplorables. Sin embargo, a pesar de esa situación, decidieron trasladar más de 9.500 expedientes de las fiscalías de distrito, de las municipales, por ejemplo, Nevaj, que era el caso que más presentaba. Y luego de recibir esa cantidad de más de 9.500 expedientes en la Fiscalía de Derechos Humanos, comienza el proceso de debilitamiento de la Fiscalía. Me quitaron en primer lugar la fiscal adjunta. En segundo lugar, me quitaron el dispositivo de seguridad. Destituyen al fiscal encargado de las agencias de conflicto armado interno. Y luego, en una ocasión, me quitan 9 personas, entre auxiliares y personal y agentes fiscales. Y para rematar, después de un gran caso que teníamos, que realmente mi función, como le he dicho, es enfocada hacia la justicia, no hacia la derecha ni a la izquierda, porque eso sería perder la objetividad. De esa manera fue que terminó mi relación laboral con la institución. Entonces, pues es un reto muy grande retomar esos casos para poder dar respuesta a la justicia de transición. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias, postulante. Usted ha dado testimonio de ya el conocimiento que tenía la comisión del desbaratamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos como una de las principales señalamientos que se hacen. El retomar o reestructurar el trabajo de algunas fiscalías ha sido planteado como uno de los retos para conducir la efectividad del Ministerio Público. Concretamente ha hablado de la Fiscalía de Derechos Humanos, pero también el tema del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, lavado de dinero y todo, implica un grave desafío para el Ministerio Público. ¿Cuál sería su estrategia con relación a ese tema? Fortalecimiento de las fiscalías. Hacer un diagnóstico de la situación actual de las fiscalías tiene que ver también inclusive con el tema de los recursos financieros. Los recursos financieros hay que racionalizarlos, establecer exactamente con qué contamos a través de un análisis de la Dirección Administrativa y Dirección
financiera específicamente para poder dar los mejores resultados, porque de ahí depende el tema, por ejemplo, de establecer si existen plazas vacantes, la cantidad de plazas vacantes, llenar las plazas vacantes en las fiscalías y luego todo con el enfoque de realizar investigaciones que dan resultados de justicia a la población guatemalteca. El tema de los arrendamientos, les mencioné, por ejemplo, la situación del edificio que alberga la Fiscalía de Derechos Humanos. Está en situaciones muy deplorables. Bueno, ¿cuántas fiscalías están trabajando de esa manera? Entonces, quiero revisar el tema de los arrendamientos, cuántos millones están gastando en temas de arrendamientos, darle seguimiento a la Torre 3, por ejemplo, y hacer un análisis de la situación del famoso edificio de la zona 5. No sé exactamente cuál es la situación del edificio, pero como fiscal litigante experimentado, les puedo asegurar, bueno, nosotros lo sabemos y lo digo a manera de broma, no necesito presentar el edificio a un debate. Se pueden presentar estudios de expertos, inspecciones oculares, fotografías, videos y todos los documentos, inclusive reconocimientos judiciales y reconocimiento que se puede hacer en el debate si hay una persona que sea procesada, pero no podemos estar desperdiciando esos espacios que pueden ser de utilidad para el funcionamiento del Ministerio Público y continuar con el tema de obtención, de asignación de inmuebles que puedan venir procedentes de extinción de dominio. Muchas gracias. Con eso vamos a dar por concluida su entrevista. Le agradecemos mucho. Lo van a acompañar. Gracias.